Bueno, somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre las mediciones del caudal. Estamos integrando el grupo Jamie Palma y mi persona, Corema Marcia. Como punto clave de lo que es un caudal o gasto, se dice que un caudal o gasto es la cantidad de material que fluye por un punto en un determinado tiempo. Generalmente lo que va a fluir es agua. Y se dice que el caudal es uno de los principales fenómenos físicos que hay de la hidrodinámica. Se puede decir como un ejemplo que un determinado flujo de agua va a pasar por ya sea un río debajo de un puente. Este va el volumen que va a pasar, que se puede decir 50 metros cúbicos, va a pasar debajo de un puente a un minuto. Lo que queremos decir aquí que el caudal sería de 50 metros cúbicos por minuto. El caudal no es más que el área por el volumen, o en este caso el volumen sobre el tiempo. Este caudal puede ser expresado por caudales másicos o volumétricos. Los másicos van a medir, se pueden medir el caudal de los sólidos, y en los volumétricos obviamente vamos a medir los líquidos o gases. Eh, estos, eh, estos caudales tienen diferentes fundamentos. Esto se dio gracias a las investigaciones del científico Giovanni Venturi, que logró grandes descubrimientos sobre el desplazamiento de los líquidos, creando elementos para poder medirlos. Como principal herramienta o elemento que pudo descubrir fue el tubo Venturi o caudalímetro. En los principios de sus fundamentos se toma en cuenta el efecto Venturi, que está basado en cómo el comportamiento de los fluidos al moverse. En base a estos fundamentos se obtienen distintos modelos de herramientas o elementos. Encontramos los rotámetros, los tubos Venturi, las turbinas, entre otros. Como instrumentos de presión de caudal, estos elementos no miden más que la presión diferencial, en donde se basa la diferencia de la presión provocada por el fluido que está traspasando dicha tubería, ya sea el fluido gas, líquido o vapor. Aquí también tenemos lo que es la aplicación del teorema de Bernoulli, como vemos en la fórmula, en donde dice que la sección y el volumen que pasa en A va a ser igual a la sección y el volumen que pase en B. Como un poco más adentrándonos en lo que es el teorema de Bernoulli, se dice que esta es una aplicación directa al principio de conservación de energía. En otras palabras, se dice que si el fluido intercambia energía con el exterior, este va a permanecer constante. Vemos aquí la fórmula del teorema de Bernoulli, que es expresada de la siguiente forma. Un medio de masa por velocidad al cuadrado más la masa, gravedad por altura, más la presión por el volumen, es igual a que esto es constante. Aquí vemos que en el teorema de Bernoulli se consideran tres tipos de energías: la energía cinética o hidrodinámica, la potencial gravitatoria o la de flujo o hidroestática. Un claro ejemplo del teorema de Bernoulli, en donde hay una tubería en donde cierto líquido pasa del punto 1 a un punto 2 y termina en una salida final. En esta tubería tenemos una reducción en donde el caudal va a ser un poco más, va a tener una presión un poco mayor a la presión en la que comenzó por el tema de la reducción de la tubería, pero luego se va a volver a regularizar cuando pase la reducción y el tubo sea otra vez igual al anterior. En la medición de caudal, se dice que en la industria se usa bastante lo que es las mediciones de caudales, porque eso es esencial para el control de los procesos de producción. Normalmente se usa para distintos requisitos como medición de líquidos, gases o vapores que se realizan en la producción, en el proceso, controla cantidades de sustancias o fluidos adicionales a las que nos da el proceso, y mide el reparto de vapor que puede producir una planta, y también se mantiene una proporción dada de distintos flujos. Como elementos de la presión diferencial encontramos lo que es la tobera, el tubo Venturi, el tubo Dahl, el tubo con cuña, el medidor con OV y los tubos de caudales. Son diferentes tipos de elementos para poder medir la presión diferencial. También tenemos lo que es los fluidos incompresibles. Estos se tratan incompresibles o incompresibles dependiendo del nivel de la variación de la densidad del fluido durante ese flujo. La incompresibilidad no es más que una aproximación, y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante.
Tenemos las diferentes fórmulas de caudales dependiendo la ISO que estamos explicando aquí, aplicada a cálculos de elementos de presiones diferenciales. Acá tenemos para medir el caudal real de vapores o gases y de líquidos. También tenemos lo que son los diafragmas. Un diafragma montado no es más que una tubería donde va a circular fluido, provocando presión diferencial que varía de forma cuadrática dependiendo a una función de un caudal. Tenemos el tubo Pitot, que es un dispositivo sumamente sencillo que sirve para medir la presión cinética, la presión en la que un fluido está en movimiento. Tenemos la ecuación correspondiente y este no es más que medir la presión total menos la presión estática, o sea, la presión dinámica, lo cual proporciona al cuadrado de la velocidad. Tenemos los medidores de velocidad media. Tenemos diferentes tipos de métodos para medir la velocidad. Encontramos los basados en las diferencias de presiones, en donde encontramos diafragmas, boquillas o venturímetros, los basados en las medidas de los caudales. En una sección de flujo encontramos las presas, los contadores mecánicos, medidores térmicos o ultrasónicos, y los basados en una sección de flujo variable, esa provocada por las diferencias de la presión constante. Y podemos tener en cuenta lo que son los flotadores. Tenemos los transmisores de fuelle y diafragma, en donde la presión diferencial es creada por una placa, una tobera o un tubo Venturi que mide en un tubo U o de mercurio para transmitir en los flujos. Encontramos el transmisor de fuelle y el transmisor de diafragma. Las turbinas no son más que un rotor que va a girar para permitir el paso de un fluido, y con esta velocidad proporciona que las palas del rotor estén en movimiento. Y lo que provoca es la presión diferencial de las palas al girar. Tenemos también los medidores de disco basculante. No es más que un instrumento que dispone de una cámara circular con un disco plano móvil. Este está rotado de una ranura en la que es intercalada por una placa. Esta placa es separada al centro y impide el giro del disco, lo que permite el paso del fluido. Dentro de lo que es las aplicaciones en la industria, tenemos que en los primeros tiempos de la industrialización, las plantas eran supervisadas y controladas manualmente, basándose en las indicaciones de los instrumentos instalados en lo que es el campo. Y estas necesitaban que el supervisor esté ahí para controlarlas, pero con desarrollos posteriores en la instrumentación, tales como los sensores con posibilidad de transmitir las principales variables del proceso, que son temperatura, presión, nivel y caudal, así como controladores mecánicos como son los hidráulicos y los neumáticos, contribuyen en los años 40 a la automatización gradual de las plantas. Estas de aquí nos ayudan a lo que son la medición de los líquidos, gases o vapores en un proceso determinado, controla las cantidades adicionales de otras sustancias que aparecen en el proceso y miden también lo que es el reparto de vapor en una planta industrial. Continúo. Dentro de lo que es la instrumentación de medición del caudal, tenemos que los medidores de caudal son dispositivos encargados de transformar los cambios de señales eléctricos. Aquí cabe destacar que los caudalímetros se pueden clasificar según el tipo de señal, que estos generan en caudalímetros cuadráticos y caudalímetros lineales. Dentro de lo que son los medidores de presión diferencial, tenemos que generar una señal de salida cuadrática y miden la diferencia de presiones provocadas por el estrechamiento de las tuberías por donde circulan lo que es el fluido. Estas se dividen en tres, que son placas de orificio, toberas y tubos Venturi. Dentro de lo que son las placas de orificio, tenemos que los medidores de caudal de placa de orificio pertenecen a lo que son el grupo de caudalímetros por pérdida de carga o de presión diferencial. Se trata de lo que es sencillamente de pasar un fluido a través de una restricción y se lee la presión diferencial a través de la restricción. En los medidores de placa de orificio, la restricción tiene forma de placa con un orificio concéntrico con la tubería. También es conocido como elemento primario. De aquí lo podemos ver dentro de lo que son las industrias químicas, tratamientos y distribución de aguas y gas, aceiteras, industrias de bebidas, calderas y en motores para medir el caudal de combustible. Dentro de lo que son las calderas, las toberas,
tenemos que este tipo de sensor de flujo se utiliza en aplicaciones donde el fluido trae consigo sólidos en suspensión, aunque si estos son abrasivos puede afectar a la precisión del instrumento. Estas se dividen en toberas planas, cilíndricas, angulares, boquillas de difusoras y refractantes. Pasa, por favor, Carlos. Ya, dentro de lo que es el tubo de Venturi tenemos que es también conocido como efecto Venturi. Consiste en lo que es que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Algunos se utilizan para acelerar lo que es la velocidad de un fluido, obligándole a atravesar un tubo estrecho en forma de cono. La aplicación clásica de medida de la velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho, en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. Continúa, por favor. Ya, dentro de lo que son los medidores lineales, estos generan una señal de salida lineal. Estos se pueden clasificar en 5 tipos, que son medidores ultrasónicos, medidores electromagnéticos, de turbina y de torbellino, y los que son los rotámetros, perdón. Es la variable que más mide y resulta esencial en el control de procesos de producción para evitar en el sistema y también para evitar fallos en el sistema y conseguir una máxima eficiencia energética posible. Dentro de lo que son los medidores ultrasónicos, tenemos que se usan para mediciones de control o para detectar de forma rápida el caudal en una tubería, por lo que se trata de un sistema de medición portátil y de fácil instalación. El medidor de caudal por ultrasonido trabaja en base a lo que es la metodología del tiempo y del tránsito. Esto de aquí, el medidor de caudal usa este efecto para determinar lo que es la velocidad del flujo y del caudal. Los transductores electroacústicos reciben y emiten varios impulsos y ultrasonidos a través del medio que influye la tubería. Mientras más aumenta el caudal, más tiempo se necesita para ser medido. Estos de aquí podemos encontrar que están dentro de lo que es la detección de fricción en máquinas rotativas. Se lo usa también en la técnica de ultrasonido, que se puede determinar la cantidad exacta de grasa que se necesitan en máquinas para la pérdida de vacíos, trampas de vapor, etc. Dentro de lo que son los medidores electromagnéticos, tenemos que es un dispositivo utilizado para medir el caudal. Su funcionamiento está basado en lo que es la ley de Faraday, la cual nos dice que al pasar un fluido conductivo por un campo magnético se produce lo que es una FEM, que no es más que una fuerza electromotriz, directamente proporcional a la velocidad del fluido. Esto se da debido a que la proporcionalidad entre la velocidad del fluido y la FEM son inducidas y podemos medir lo que es el caudal. Esto de aquí se encuentra más en lo que es las aplicaciones de medición de agua caliente, la medición de flujo de torres de enfriamiento, aplicaciones de irrigación, agua de pozo, agua gris o prevenientes de la lluvia. Ya, el medidor de turbina se utiliza para la medición de caudal y total volumétrico y posee una teoría de operación relativamente simple. A medida de que fluye el líquido por el medidor, se aplica presión sobre las aspas de la turbina, que poseen una rotación libre sobre un eje por la línea central de la cercanía de la turbina. Esta de aquí a velocidad angular rotativa del rotor de la turbina directamente proporcional que fluye por la turbina. Dentro de lo que es el medidor de torbellino, tenemos que se basa en la determinación de la frecuencia del torbellino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería por la cual pasa el fluido, ya sea líquido o gas. La frecuencia del torbellino es proporcional a la velocidad del fluido. Ya dentro de lo que es el rotámetro tenemos que es un caudalímetro industrial que se usa para medir el caudal de líquidos y gases. El rotámetro consiste en un tubo y un flotador. Estos de aquí se los encuentra más en lo que son laboratorios, tratamientos de aguas residuales, plantas químicas, industrias farmacéuticas, petroquímicas y alimenticias.
Dentro de lo que son los medidores de inserción, estos son aparatos que se introducen en el interior de una tubería para medir la velocidad del fluido en un punto concreto. La señal de salida es generada, es cuadrática. Dentro de lo que son los medidores de flujo de gas de inserción, tenemos que se usan para un medidor de flujo de gas de inserción para medir lo que es la velocidad de flujo, ya sea de un gas o el aire. Estos medidores nos permiten medir la cantidad de gas o líquido que fluye a través de una tubería determinada en el flujo, que es equivalente a la velocidad del fluido. Hay aproximadamente de 6 a 8 instrumentos de medición de flujos para medir lo que es la velocidad de flujo de gas disponible. Continúa, por favor. Ya dentro de lo que son los medidores de caudal másico, tenemos que existen dos tipos, que son los de momento angular y los medidores térmicos. Su amplio uso dentro de los diferentes sectores, tales como el procesamiento de pulpa y papel, petróleo y aceite y procesamiento químico. También encontramos lo que es el manejo de aguas residuales. Dentro del grupo de los medidores de momento angular tenemos que son instrumentos de medición directa del caudal masa. Se encuentran aquellos que se obtienen sus valores en el principio de conservación del momento angular de los fluidos. Al primero se lo hace girar en velocidad constante para comunicar un momento angular al fluido. El segundo rotor tiene su movimiento restringido por un resorte. Existen dos configuraciones de estos dispositivos, que son el medidor axial de turbina y el medidor axial de dos turbinas. Estas aplicaciones de turbinas se encuentran en lo que son las medidas de precisión, aplicaciones higiénicas, medidas de caudal, medición de agua ultra pura, circuitos hidráulicos y lo que son la monitorización del consumo de combustible. Dentro de lo que es el medidor axial de una turbina, tenemos que está constituido por dos partes. La primera es un rotor radial con canales de paso para que circule el fluido, y la segunda consiste en una turbina la cual elimina el momento angular del fluido. Esta es frenada por un resorte y su posición angular es proporcional al par generado, dando la medida del caudal masa. Dentro de lo que es el medidor de doble turbina tenemos, como su nombre lo indica, está constituido por dos turbinas montadas sobre un mismo eje y enlazadas con un dispositivo de torsión calibrado. Las palas de las turbinas tienen ángulos distintos y por lo tanto tienden a girar las velocidades angulares distintas. Gracias.